Hace 20 años tuve la oportunidad de conocer en Washington, en la capital de los Estados Unidos, a una extraordinaria militante del movimiento Pro Vida y Pro Familia. Su nombre es Phyllis Schlafly, ¿no? Sé que es un nombre un poco complicado para los hispanohablantes, pero Phyllis Schlafly era una mujer excepcional. Ella había nacido en el estado de Georgia, se casó con quien le dio el apellido, ¿no? Schlafly. Este esposo fue siempre un baluarte para esta mujer que nació en un estado donde la mayoría no es católica, pero ella era católica. Se mudó al estado de Illinois, cerca de Chicago, es decir, de una ciudad con mucha influencia política. Y Phyllis es una mujer impresionante, ¿no? Ella, a pesar de tener 6 hijos, siempre recibió el apoyo de su esposo para que realizara militancia política. ¿Y por qué la hacía? Porque era una mujer convencida de que el feminismo, especialmente el feminismo que estaba de moda, que se puso de moda entre la década de los 60 y los 70 en los Estados Unidos, lo que se conoce como la segunda ola del feminismo, que estaba totalmente alineada con la liberación sexual, la oposición a los principios que defendían la familia, ¿no? La oposición a cualquier cosa que significara el papel materno de la mujer, ¿no? Recientemente, una productora norteamericana ha puesto una serie que está al alcance de las personas que simplemente están suscritas al servicio, a un servicio de televisión que no es Netflix, ¿no? Y en consecuencia no es posible verlo en la mayoría de los países de Latinoamérica, pero ha puesto una serie de 9 episodios que se llama Mrs. America, ¿no? O sea, es decir, la señora América. Un título que le da precisamente a Phyllis Schlafly, ¿no? Por supuesto, no vayan a pensar ustedes que este es un homenaje merecido a Phyllis Schlafly, porque la escritora, que es una canadiense conocida, una colosal abortista, ¿no? Debbie Waller, obviamente se pone a favor del feminismo y de las grandes figuras feministas. Pero como esta es una batalla que va a terminar ganando Phyllis Schlafly, es decir, una católica conservadora con 6 hijos, en una batalla donde ella no era muy conocida, y en cambio las grandes feministas norteamericanas que lideraban este movimiento sí eran muy conocidas. ¿Y cuál fue esta batalla? Es una batalla en torno a lo que se llamaba la proposición ERA, ¿no? ERA. ¿Y de dónde venía el término ERA? Era de la frase en inglés Equal Rights Amendment, es decir, la enmienda de derechos igualitarios. La enmienda de derechos igualitarios. Esto en inglés se conoce por su sigla ERA, y desde ahora me voy a referir así por su sigla ERA. ¿Consistía en qué? Consistía en introducir una enmienda en la Constitución de los Estados Unidos estableciendo la absoluta igualdad entre el hombre y la mujer. Ojo, esto no iba a ser una ley, sino una enmienda a la Constitución. Y en los Estados Unidos, como saben ustedes, a diferencia de la gran mayoría de nuestros países, la Constitución no ha cambiado desde que fue establecida después de la independencia en 1776, ¿no? De la proclamación de independencia, cuando la Constitución se firma un poco de años después, esa misma Constitución ha recibido algunos cambios de enmiendas, pero los cambios de enmienda son muy difíciles. ¿Por qué? Porque para introducir una enmienda o cambiar una de las enmiendas de la Constitución de los Estados Unidos, se necesita una mayoría absoluta en el Congreso, una mayoría absoluta en el Senado y 2/3 de ratificación por parte de los estados, de los 50 estados de Estados Unidos. Entonces, este cambio de ley, cambio de enmienda en la Constitución, este cambio constitucional con ERA, contaba con el apoyo de grandes feministas
que siguen siendo las que están vivas, ¿no? Como Gloria Steinem, por ejemplo, siguen siendo, digamos, íconos y monumentos del feminismo, ¿no? Estaban Gloria Steinem, Bella Azug y Betty Friedan. Y estas mujeres habían convencido prácticamente a todos los políticos, incluso un presidente republicano, Dwight Eisenhower, había dicho, por favor, pasemos esta enmienda porque esto es correcto. Y de repente esta ama de casa, que era una gran activista y que, o sea, era una gran activista poco conocida, ¿no? En el estado de Illinois, había tratado un par de veces de llegar al Congreso con el apoyo de su esposo, ¿no? Y esta mujer, la creativa y la escritora del guión, Davi Waller, esta abortista canadiense, en uno de los episodios introduce una escena absolutamente falsa y absolutamente innecesaria, ¿no? En la que el esposo de Phyllis Schlafly básicamente la viola en casa, ¿no? Llega un día de viaje, dice que tiene sus necesidades sexuales y ella dice no, que está cansada y básicamente cortan a una escena en la que el esposo está teniendo sexo forzado. Las hijas de Phyllis Schlafly han negado absolutamente que eso sea verdad, pero no es extraño porque, o sea, Davi Waller, la escritora, es una feminista y abortista radical, y no habló con ni uno solo de los familiares o de los amigos de Phyllis Schlafly para contar esta historia, ¿no? Entonces ella dice que la razón por la que no habló con nadie es porque no quería verse influenciada, ¿no? Lo cual es digamos, la actitud de un gusano inmoral, pero es lo que podemos esperar, pues, de las élites de Hollywood. O sea que acá no estamos digamos, esperando que Mrs. América, que en sus 9 episodios le haga justicia a Phyllis Schlafly. Pero en varios aspectos lo hace, ¿por qué? Porque lo hizo la historia. Al final Phyllis Schlafly terminó ganando con un ejército de amas de casa, ¿no? ¿Y cómo fue que ganó? Cuando parecía que iba a ser un pollo ya cocido, ¿no? Totalmente listo. Phyllis Schlafly comienza a revisar qué cosas significarían estos cambios, ¿no? Entonces ella dice, la igualdad, así como principio general, suena muy bien, pero ¿cuáles son los detalles que estas feministas de la segunda ola, Second Wave Feminists, estaban esperando? Estaban esperando la total igualdad entre el hombre y la mujer, sin ningún concepto de las diferencias que nacen de las propias diferencias biológicas, psicológicas, neurológicas entre hombre y mujer, que son verdad, y que no ponen a nadie encima del otro, ¿no? Entonces Schlafly comienza a ver dos cosas que le preocupan. Número uno, a nivel de los estados en Estados Unidos y a nivel de las leyes federales, comienzan a pasar una serie de normas y de leyes que estaban acabando con muchas de las injusticias, de las diferencias injustas que existían en la relación hombre-mujer: acceso al trabajo, acceso al estudio, autonomía para manejar la propia economía, una serie de cosas que eran efectivamente injustas y en muchos casos misóginas, es decir, literalmente antifemeninas. Entonces decía, ¿qué es lo que nos va a traer esta enmienda de la Constitución? Y una vez que la Constitución está enmendada, o sea, esto no va a parar, ¿no? Entonces, ¿qué cosa era? Y decía, bueno, si el hombre y la mujer son exactamente iguales, ¿qué va a prevenir? Y ya comienza a hacer estas preguntas y comienza a dirigírselas a los políticos, a los políticos norteamericanos. ¿Qué va a prevenir que las mujeres sean forzadas al servicio militar obligatorio exactamente igual que los hombres? O sea, si no hay ningún reconocimiento que diga, bueno, las mujeres no son iguales que los hombres, no las podemos mandar a la primera línea de combate
exponerlas a la violencia, a la violación, etcétera, como están yendo los jóvenes a Vietnam en esa época, ¿no? Cuando Estados Unidos está involucrado en Vietnam. O sea que la preocupación del enlistamiento obligatorio era real en esa época, ¿no? Es algo que no sucede ahora en Estados Unidos, pero si hubiera una guerra de esa magnitud sucedería. Y después decía, si somos exactamente iguales, un hombre puede meterle juicio de alimentos a una mujer, algo que digamos no sucede en ninguna parte del mundo, pero sí se crea esta situación igualitaria. Entonces ella comenzó a establecer cuáles eran los agujeros que provenían de de la ideología feminista que quería establecer una igualdad absoluta entre el hombre y la mujer, que no era acabar necesariamente con las injusticias que sufrían las mujeres a través de legislaciones anticuadas. No, era que simplemente querían ir contra la naturaleza y contra el orden natural. Entonces, lo curioso es que mientras que estas grandes y populares feministas como Gloria Steinem, como Bella Abzug, como Betty Friedan, tenían, digamos, un impacto en la política y hacían sus marchas de queja y de violencia, todas estas amas de casa que había reclutado Phyllis Schlafly, que nadie conocía, que eran mujeres de la vida pública, de la clase media, media baja, ¿no? Ni siquiera de las élites. Schlafly nunca fue una mujer de las élites, siempre fue una mujer de clase media con recursos muy limitados y una familia grande que mantener, ¿no? Y su esposo Tom decía, mira, mi esposa está ayudando a cambiar para bien los Estados Unidos. Si tuviera más de una esposa, más de una Phyllis que poder dedicar a Estados Unidos, se lo dedicaría, ¿no? Es decir, esto muestra el apoyo que Phyllis Schlafly tenía de su esposo, y que obviamente la abortista Davi Waller, cuando ha escrito esta miniserie, no ha querido reconocer, ¿no? Pero es importante señalar, más allá de esta miniserie de Mrs. América, ¿no? Porque el título de Mrs. América, el programa, esta miniserie se la da a Phyllis, no se la da a las otras feministas, ¿no? Phyllis ya murió, no hace mucho, hace unos 6 años falleció Phyllis, y Gloria Steinem, por ejemplo, sigue viva, ¿no? Y ella cuenta su propia versión, digamos, de los hechos, pero todos reconocen que nunca esperaron que este ejército de mujeres terminara conquistando y convenciendo a los senadores a paralizar algo que ya parecía inminente, ¿no? Y que el movimiento feminista había sido tan exitoso para tomar los medios de comunicación, la prensa, el mundo editorial de los libros, de las revistas, ¿no? Está por todos lados, ¿no? Y la mujer de clase media, madre de familia, no estaba representada. ¿Por qué? Porque se dedicaba a su casa, a sus hijos, a su familia, ¿no? Gloria Steinem se casó un par de veces brevemente y no tiene hijos, está en el aire. Bella Abzug tampoco tuvo hijos, Betty Friedan tampoco tuvo hijos. Entonces, claro, ellas están dedicadas al activismo político, pero se necesitó una Phyllis Schlafly para que, a pesar de sus 6 hijos, pudiera liderar este movimiento de militancia. Phyllis paralizó era para siempre, marcó una derrota increíble al movimiento feminista, y luego ella tendría un papel fundamental en asegurar que por lo menos uno de los dos partidos políticos, en este caso el Partido Republicano, ella quería que tuvieran los dos partidos políticos, que los dos partidos políticos tuvieran una plataforma pro vida, ¿no? Es decir, una plataforma contraria al aborto, a favor de la familia. No lo logró con los dos partidos, pero por lo menos lo logró con el Partido Republicano. Muchos hoy en día vinculan al Partido Republicano, a pesar de las medidas económicas que son, digamos, muchas veces contrarias a los valores de la doctrina social de la Iglesia. Sin embargo, en sus valores pro vida, identifican al Partido Republicano con los valores pro vida. Bueno, no era así. El Partido Republicano era un partido no solamente
anti-inmigrante, pero anti-multiplicación de la gente. Era el partido que empujaba más el control natal, empujaba más el aborto originalmente. Phyllis Schlafly fue la que hizo el cambio del partido. Le hubiera gustado verlo en los dos partidos políticos norteamericanos, un giro hacia la defensa de la vida, ¿no? Pero esta mujer merece admiración, y hasta quienes la odian por sus valores políticos y por sus valores religiosos y éticos, no pueden desconocer que lideró un grupo de madres de familia que representaban el verdadero sentir del pueblo y que finalmente detuvo una ola de feminismo de moda que el mundo creía que era imparable. Que tengas un buen día.